Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y 36 al 41. El día de Pentecostés se presentó Pedro, junto con los 11 ante la multitud, y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías, al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre, y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos reunimos para reflexionar sobre las lecturas del libro de los Hechos de los Apóstoles y del Evangelio de Juan. Ambas lecturas nos hablan de la importancia de escuchar y seguir la voz de Dios en nuestras vidas. En la primera lectura, Pedro está predicando a la multitud en el día de Pentecostés. Él les habla del poder y la gloria de Dios, y les recuerda que Jesús, a quien ellos crucificaron, es el Señor y el Mesías prometido. Al escuchar estas palabras, la multitud se siente profundamente conmovida y pregunta qué deben hacer. Pedro les dice que se arrepientan y sean bautizados en el nombre de Jesús para recibir el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Esta lectura nos recuerda que Dios siempre nos llama a arrepentirnos y a volver a Él. A veces, como la multitud en Pentecostés, puede ser difícil para nosotros escuchar su voz en medio del ruido y la distracción de la vida diaria. Pero si estamos dispuestos a escuchar y seguir su voz, podemos experimentar su amor y su gracia en nuestras vidas. En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla de la importancia de seguir su voz y entrar por la puerta correcta. Él nos dice que Él es la puerta de las ovejas y que aquellos que entran por Él encontrarán vida abundante. Pero también nos advierte que aquellos que intentan entrar por otras puertas, como los ladrones y los bandidos, no encontrarán vida verdadera. Esta imagen del buen pastor nos recuerda la importante que es escuchar y seguir la voz de Dios. A menudo nos distraemos por las voces del mundo, que nos llevan por caminos equivocados y nos alejan de la voluntad de Dios. Pero si escuchamos atentamente la voz de nuestro buen pastor, Él nos guiará hacia el camino de la verdad y la vida.
Él nos protegerá de los peligros y nos consolará en las dificultades. Y al final de nuestros días, nos llevará a la vida eterna con Él. Como discípulos de Jesús, debemos estar siempre atentos a su voz y seguirlo con valentía y confianza, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Debemos estar dispuestos a renunciar a las voces engañosas del mundo y confiar plenamente en la voz de nuestro buen pastor, que nos ama y nos guía en todo momento. Debemos estar atentos, porque hay muchas voces en el mundo que tratan de guiarnos por caminos equivocados. Podemos ser tentados por el dinero, el poder, la fama y otras cosas que nos prometen felicidad, pero en realidad nos llevan a la muerte. Pero si estamos dispuestos a seguir la voz de Jesús, podemos encontrar la verdadera vida y la felicidad que solo Él puede ofrecer. En estas dos lecturas, vemos cómo Dios nos llama a arrepentirnos y seguir su voz. Nos recuerdan que hay muchos caminos en el mundo, pero solo uno nos lleva a la vida verdadera. Debemos estar dispuestos a escuchar su voz y seguir sus caminos, aunque estos puedan ser difíciles a veces. En este momento, quiero invitarlos a reflexionar sobre cómo podemos seguir la voz de Dios en nuestras vidas. ¿Qué nos impide escuchar su voz con claridad? ¿Qué voces en nuestras vidas nos están guiando por caminos equivocados? ¿Cómo podemos arrepentirnos y seguir la voz de Jesús? A veces, el camino puede parecer difícil o incierto. Pero si estamos dispuestos a confiar en la voz de Dios y seguir sus caminos, podemos encontrar la verdadera puerta para entrar al verdadero rebaño de ovejas. En nuestra oración, pidamos la ayuda del Espíritu Santo para escuchar la voz de Dios en nuestras vidas y seguir al buen pastor en todo lo que hacemos. Oremos por la gracia de arrepentirnos de nuestros pecados y seguir el camino de Cristo. Oremos por la fuerza para resistir las tentaciones del mundo y confiar en el poder de Dios para guiarnos en nuestro camino. Amado Padre Celestial, te damos gracias por llamarnos a arrepentirnos y seguir tu voz. Ayúdanos a escuchar con claridad y a seguir tus caminos. Ayúdanos a confiar en ti y a encontrar la verdadera vida y la felicidad que solo tú puedes ofrecer. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a arrepentirnos y a buscar siempre tu voluntad en nuestras vidas. Que nunca nos dejemos guiar por las voces del mundo, que nos prometen felicidad, pero nos llevan a la muerte. Que siempre estemos dispuestos a seguir la voz de Jesús, que es la puerta de las ovejas y nos lleva a la verdadera vida eterna. Te pedimos que nos des la gracia de ser fieles a tu voz y de ser verdaderos testigos de tu amor en el mundo. Que nuestra vida sea un testimonio de tu presencia en nuestras vidas y en el mundo. Ayúdanos a ser luz para aquellos que buscan la verdad y la vida eterna. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.